Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos porque estamos una vez más reunidos, aunque no físicamente, pero espiritualmente, hermanos. Yo creo que todos estamos con un mismo propósito de exaltar el nombre de nuestro Dios. Abra su Biblia, hermanos, en el Salmo 139. Salmo 139, vamos a estar leyendo el versículo 13. Salmo 139, 13. Cuando todos lo tengan, me lo indican con un fuerte amén. Dice el Salmo 139, 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Vamos a leerlo una vez más, hermanos. Dice la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Poderoso Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios poderoso, porque nos permites estar una vez más delante de tu presencia, Dios bendito, creador del cielo y de la tierra. En esta tarde, bendito Dios, te pedimos que prepare nuestras mentes, prepara mis labios, prepara, bendito Dios, todo aquel que vaya a escuchar tu palabra, Padre glorioso. Sabemos que tu palabra es fiel y verdadera, Padre Santo. Sabemos que tu palabra es verdad. Sabemos que tu palabra es como una espada de dos filos, Padre glorioso. Pero prepara nuestras vidas, bendito Dios, para poder recibirla, Padre glorioso, para poder aceptarla, Dios bendito. En el nombre de tu amado Jesucristo, Dios poderoso, en tus manos depositamos nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: tomen sus lugares, hermanos. En esta noche vamos a entender dos conceptos. Somos creación de Dios, pero también somos hijos de Dios. Aquí en el Salmos que acabamos de leer, hermanos, dice la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Si saliéramos, hermanos, a hacer encuestas a la gente y les preguntáramos a uno por uno, les dijéramos: ¿eres hijo o eres creación? Yo sé que inmediatamente, hermanos, pues soy creación, pero también soy hijo. Porque yo creo que todos queremos ser hijos, todos somos creación de Dios. Por naturaleza ya somos creación. Pero porque no nos queremos quedar atrás, queremos ser hijos también. Y este tema, hermanos, es un tema polémico, muy polémico. Incluso, hermanos, a veces la gente discute, debaten por un tema si somos o no somos. Porque a veces, tal vez porque no sabemos explicarlo, o porque nos sentimos un poco discriminadores, porque yo creo que cuando preguntamos: ¿eres hijo o creación?, inmediatamente, hermanos, suena como a discriminación. Yo soy hijo y tú eres creación. Pero en realidad, hermanos, vamos a tratar de explicarlo un poco, hermanos. Realmente, ¿qué es creación? Yo creo que la creación de Dios, hermanos, para poder entender la creación de Dios es demasiado profunda, hermanos, pero vamos a tratar de ir a lo más básico. Yo creo que la creación de Dios, hermanos, es todo lo que vemos usted y yo, vemos a nuestro alrededor. Vemos el mundo, vemos estrellas, vemos la luna, vemos el sol, a todos los seres humanos, a los animales. Y todo lo que nos rodea, hermanos, entendemos que es creación de Dios. Incluso nosotros mismos, el Salmos decía: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pero si vamos al Salmos 19:1, hermanos, podemos ir entendiendo un poquito más qué realmente es lo que Dios hizo a nuestro alrededor. Dice el Salmos 19:1, hermanos: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Con eso podemos entender, hermanos, de que Dios es el creador de todo el universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento
anuncia la obra de sus manos. A veces no entendemos, hermanos, por qué hay personas que simplemente se cierran en su propia filosofía, en su propio entendimiento y simplemente dicen que no hay Dios. Pero la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, con estos textos, y vamos a ver otro texto, hermanos, en Jeremías. Vamos a ver Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Entonces, con estos textos, hermanos, aparentemente Jeremías, David, se pusieron de acuerdo, y si vamos a hacer un recorrido en la Biblia, hermanos, todos ellos reconocen de que Dios es nuestro creador. Nos metemos un poquito en problemas, hermanos, cuando mencionamos de que no todos son hijos de Dios. Y tal vez se oye como muy discriminadores, como diciendo nosotros somos los consentidos, ustedes no son nada. Pero bíblicamente, hermanos, si usted y yo entendemos de que Dios hizo toda la creación, hizo toda la humanidad. Pero dentro de la humanidad, hermanos, Él envía a su Hijo Jesucristo. Y a veces, hermanos, hay pasos que seguir para poder ser de creación a hijos. Necesitamos unos cuantos pasos para poder ser hijos de Dios. Vamos a entender una lógica, hermanos. Yo creo que el médico estudia un libro de medicina para poder ser médico. El abogado estudia un libro de leyes para poder ser abogado. El mecánico se empieza a dar cuenta, hermanos, de que leyendo un libro de mecánica, leyendo y practicando, y se va dando cuenta cómo trabaja el motor. Pues el Hijo de Dios, hermanos, primeramente necesita estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia. Después de que la estudia, hermanos, la trata de entender, trata de obedecerla, y poco a poco, hermanos, vamos en un crecimiento. Porque nosotros no podemos ser hijos de Dios, hermanos, solamente leyendo o solamente escuchando la palabra de Dios. Porque como les decía, hermanos, la lógica es de que el médico estudia, hermanos, estudia un libro de medicina y está constantemente estudiando para poder entender realmente cómo trabaja la medicina. El abogado igual, hermanos. Al abogado se le presentan diferentes casos y cada caso es diferente, pero él está estudiando porque su propósito es ayudar a su cliente. El mecánico igual. Pues el Hijo de Dios, hermanos, el Hijo de Dios necesita estudiar la Biblia. Porque a veces, hermanos, nos paramos el cuello y decimos: yo ya soy hijo de Dios. Y los otros que no han leído la Biblia son creación solamente. Y claro, eso es cierto, hermanos, pero vamos a ir viendo por qué. Entonces, hermanos, porque, como les decía, todos reconocemos, cualquier ser humano reconoce, hermanos, que somos creación de Dios, que tenemos un creador. Pero cuando decimos nosotros somos hijos y los otros son creación, la gente se opone, hermanos, a eso. Porque todos queremos ser hijos. Si encontráramos a un borracho, hermanos, lo encontráramos tomado y le preguntáramos: ¿tú eres hijo o eres creación? No, yo soy creación, pero también soy hijo. Pero no es así, hermanos. No es así. Porque si leemos, hermanos, leemos en Juan 3 y ahí vemos un caso, hermanos, un caso de un personaje muy sabio. Muy sabio. Yo creo que usted y yo ya conocemos ese pasaje. Un personaje muy sabio, hermanos. Incluso este personaje pertenecía a una religión, hermanos, a una religión. Él pertenecía a los fariseos. Estoy hablando, hermanos, de Nicodemo. Pero cuando Nicodemo, hermanos, empieza a oír de Jesús, él en toda su sabiduría, hermanos, en todo su conocimiento de la palabra, porque era un maestro de la ley,
Pero él sintió la necesidad, hermanos, de acercarse a Jesús. Y por miedo, por ser criticado, por lo que sea, dice que se acercó de noche. Si leemos Juan 3:1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, fíjese cómo se presenta Nicodemo, le dice, Rabí, reconociéndolo como un maestro primeramente, no como Dios ni como hijo de Dios, simplemente él lo empieza a reconocer como maestro. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Y cuando dice sabemos, se está refiriendo a sus otros compañeros. Yo me imagino que en alguna ocasión ya se había reunido con sus compañeros y empezaba a oír lo que Dios, lo que Jesucristo hacía, hermanos, en la tierra. Él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él reconocía, hermanos, la sabiduría de Jesucristo, pero simplemente como un maestro, como mucha gente lo reconoce. Mucha gente, hermanos, lee acerca de Jesucristo y lo admiran, pero como maestro solamente. Pero yo creo que usted y yo, hermanos, no solamente lo vemos como un maestro, sino lo vemos como nuestro Señor, hermanos, como el Señor de señores y como el Rey de reyes, que es Jesucristo. Entonces, Nicodemo le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Inmediatamente, hermanos, Jesús dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesucristo, hermanos, inmediatamente, si nos damos cuenta, hermanos, le cambia la conversación completamente. Nicodemo va y le dice que este es un maestro que viene de Dios, porque hace tantas señales. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver un nacimiento con lo que Nicodemo preguntaba? Pero Jesús, hermanos, en toda su sabiduría, en toda la extensión de su sabiduría, le estaba introduciendo, hermanos, a Nicodemo. Él lo conoce. Él lo conocía y sabía que Nicodemo era un conocedor de la palabra de Dios. Él sabía que era un maestro de Israel. Pero que simplemente, hermanos, enseñaba teoría. Simplemente, hermanos, enseñaba conocimiento. Pero algo le faltaba a Nicodemo. A Nicodemo, hermanos, le faltaba nacer de nuevo. Y es que todos, hermanos, como leíamos en el Salmos, todos nacemos naturalmente, hermanos, nacemos de una madre. Pero cuando venimos a nacer, hermanos, no por voluntad de varón, sino ahora empezamos a nacer por voluntad de Dios, reconocemos a Jesucristo, hermanos, como nuestro Salvador, y ahora surge, hermanos, un nuevo nacimiento. Pues de este nacimiento, hermanos, mucha gente no sabe. Por eso nosotros con seguridad, hermanos, podemos decir que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Pero aquella persona que ni siquiera conoce, ni siquiera ha leído la Biblia, hermanos, pero también quiere ser hijo de Dios. Y tal vez su intención sea buena, hermanos, porque yo creo que todos queremos ser hijos de Dios. Fíjese, como creación de Dios, hermanos, tenemos muchos privilegios. Tenemos privilegios como ver el sol en las mañanas, ver la luna en las noches, las estrellas, contemplar el universo, hermanos, cuando usted va al mar y mira la infinidad hasta lo infinito del mar. Podemos entender, hermanos, de que todo eso Dios lo creó para su creación. Entonces tenemos esos privilegios, hermanos, como creación de Dios. Pero como hijos de Dios, hermanos, tenemos privilegios más grandes todavía. Tenemos privilegios, por ejemplo, tenemos la vida eterna, hermanos. Que eso no todo ser humano lo tiene. Aunque todos, las religiones podrán decir, hermanos, de que todos van al cielo. Pero ¿cómo va a ir al cielo si aún no es hijo todavía? Si aún no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. Entonces, como hijos, hermanos, tenemos privilegios, tenemos vida eterna. Tenemos privilegios como herederos.
como coherederos con Cristo. Y yo creo que esos privilegios, hermanos, el que no ha nacido de nuevo, ni siquiera entiende esos privilegios, hermanos, porque aún es un hombre natural todavía. Y el hombre natural, hermanos, no percibe las cosas de Dios. Para el hombre natural, las cosas de Dios son locuras. Cuando usted y yo hablamos de que vamos al cielo, y usted y yo nos entendemos porque hablamos el mismo lenguaje. Vámonos para el cielo, sí, nos vamos al cielo estudiando la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué nos dice Dios acerca del cielo? Pero si hablamos con un hombre natural, hermanos, que no entiende de un nuevo nacimiento, no entiende, sabe que hay un cielo, pero no sabe los requisitos, no conoce los requisitos. No nos entendemos con él. Pero usted y yo, hermanos, tenemos privilegios grandes de ser llamados hijos de Dios. Y ahora si busca Juan, hermanos, una vez más Juan, en Juan 1. En Juan 1:12, hermanos, dice la palabra de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. Yo creo que usted y yo ya estamos en esa lista, hermanos. Un día ya reconocimos, ya nacimos de nuevo. Nicodemo no entendía esto. Y todavía preguntó y dijo, ¿cómo siendo yo hombre viejo puedo entrar acaso al vientre de mi madre una vez más? Porque él pensaba, hermanos, naturalmente. Pero Cristo introdujo, hermanos, esa conversación espiritual con un ejemplo fácil, pero con un entendimiento más allá de lo humano, hermanos. Entonces, dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijos de Dios, hermanos, todos quisiéramos ser hijos de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, si no hay ese nuevo nacimiento, si no hay ese crecimiento, hermanos, porque ahora usted y yo nos podemos jactar y decir, pues ya nacimos, pero necesitamos crecer, hermanos. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, crecer en la comunión con Dios. Estar conectados con el Espíritu Santo, porque vamos a leer otros textos, hermanos, donde solamente por el Espíritu de Dios podemos hablar, comunicarnos con Dios. Fíjese, si abre su Biblia, hermanos, si abre su Biblia en Juan 14:26. En Juan 14:26, hermanos, dice la palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Solamente el Espíritu Santo, hermanos, nos puede guiar. Si no estamos conectados con el Espíritu Santo, no podemos comunicarnos con Dios, hermanos. Ahora Romanos 8:14, fíjense lo que dice. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como le decía, yo creo que todo el mundo, hermanos, quisiera ser hijo de Dios. Nicodemo quería ser hijo de Dios. Nicodemo, las intenciones de Nicodemo, hermanos, eran conocer a Dios. Él conocía la palabra. Pero lamentablemente, hermanos, era un conocimiento vano. No conocía a Jesús. No lo había aceptado todavía. Él estaba en una religión. Pero dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo creo, hermanos, de que todo ser humano quisiera ser hijos de Dios. Pero hay requisitos, hermanos. Hay requisitos.
Que usted y yo, hermanos, estemos en una iglesia. Nos ayuda bastante, hermanos, porque vamos conociendo la palabra de Dios. Pero aún no nos garantiza, hermanos. Imagínense, ahora que no podemos reunirnos. Pero si somos guiados, hermanos, como dice la palabra, si somos guiados por el Espíritu de Dios, porque por nuestra propia fuerza, hermanos, por nuestra propia voluntad, usted y yo no leeríamos la palabra. No la obedeceríamos, no la entenderíamos. Pero Dios, hermanos, pone esa gracia. El propósito de Dios, hermanos, es salvar a todo el mundo. Y pone esa gracia, hermanos, para que usted y yo vayamos entendiendo realmente un ejemplo fácil, hermanos, como lo que le dijo a Nicodemo. Le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Yo creo que a Nicodemo, hermanos, como que esta introducción, hermanos, le llamó la atención. Y dice el 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo me imagino que Nicodemo se quiso al principio como poner a un nivel de Jesucristo. Como diciendo, yo también soy maestro y conozco la palabra, conozco la naturaleza, conozco el Nuevo Testamento, y la palabra de Dios dice que tenemos que nacer cuando somos niños. Así nacemos. Y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Son requisitos, hermanos. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Aunque tenga una religión, llámese como se llame la religión, hermanos, no salva. Lo que salva, hermanos, lo hemos repetido muchas veces, el único que salva, hermanos, se llama Jesucristo. Si buscamos religión, no podemos encontrar salvación. Pero si buscamos a Jesucristo, hermanos, aparentemente, hermanos, Jesucristo, en todo el tiempo que estuvo, hermanos, en la tierra, caminó como un ser humano. Pero sus enseñanzas, hermanos, trascendían cualquier entendimiento, hermanos. Sus enseñanzas, hermanos, eran tan básicas, tan simples, pero con una finalidad profunda, hermanos. Él estaba hablando del reino de Dios, que Nicodemo, aún conociendo toda la palabra de Dios, aún siendo maestro de Israel, no conocía esos principios, esas bases. Pero Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que el que nace de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y todavía le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, Nicodemo, no te asustes. Para Dios no hay nada imposible. Pero necesitamos nacer, hermanos, nacer de nuevo. Yo creo que usted y yo, si vamos entendiendo la palabra, pues vamos entendiendo de que ya nacimos ya nacimos, hermanos, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, hermanos, ya somos nuevas criaturas. Efesios 2:2 dice la palabra, mire. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esos éramos nosotros. Habíamos nacido de la carne. Y la carne nos guiaba, hermanos, donde había un baile, ahí estábamos. Donde había una fiesta, ahí estábamos. Donde había licor, ahí estábamos. Donde había todo lo que no le agrada a Dios, ahí estábamos. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, prácticamente conforme a la voluntad del diablo. Es lo que está diciendo. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
Eso éramos. Pero gracias a Dios, hermanos, que un día prestamos atención y dijimos, Señor, yo te recibo. Creo que te necesito. Creo que así como voy caminando por este mundo, no voy a llegar a ningún lado. Pero dice, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que la creación de Dios, que la creación entera. Dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora nuestra tarea, hermanos, es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esa es nuestra tarea, hermanos. Por eso yo creo que es necesario, hermanos, que usted y yo empiecemos a decir, a pedirle a Dios, Señor, ¿cuál es mi función en este mundo? Si ya nací de nuevo, ahora necesito crecer. Necesito crecer en conocimiento, necesito crecer en tu palabra para poder instruir a alguien más. Porque el propósito de Dios, hermanos, es de que todos lleguen al arrepentimiento. El propósito de Dios, hermanos, es de que todos sean salvos. Pero la tarea nos las dejó a nosotros, hermanos. A veces nos jactamos en decirle a los demás, yo soy hijo y tú eres creación. Y ya cuando vemos que está enojado, pues, ok, pues tú y yo somos hijos. Tú y yo somos creación. La gente yo creo que va a ir entendiendo, hermanos, cuando usted y yo les vamos a ir explicando realmente. Nacimos por naturaleza, nacimos con nuestra vida natural, con nuestra vida carnal. Pero también nacimos, hermanos, en nuestra vida espiritual. Así como Nicodemo. Nicodemo, hermanos, entendió la palabra de Dios, entendió la palabra que Jesucristo le estaba diciendo. Nicodemo, tú eres muy, muy sabio. Tienes mucho entendimiento, pero necesitas algo, nacer de nuevo. Levanto mis manos, levanto